Con la participación del asambleísta Ramiro Narváez, representante de la provincia de Carchi. Nos encontramos llevando a ustedes la continuación de la sesión 727 del Pleno de la Asamblea Nacional que se Muy buenos realiza en días. modalidad Quiero virtual. saludar a todos los colegas asambleístas, a usted, señora presidenta de la Asamblea. Yo también quiero permitirme realizar observaciones a la Proforma 2021. Análisis técnico, análisis apartado del tema político, con reflexiones importantes que le pueden ayudar al gobierno a hacer algunas correcciones para beneficio de la ciudadanía. Nos hemos reunido con un grupo de economistas del Instituto de Investigaciones Manuel Córdoba Galarza. He sido parte de ese equipo y lo que queremos es hacer aportes al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo, para que pueda acoger estas observaciones. Lastimosamente no tenemos un plan nacional de desarrollo, que es la política, que es la guía, que son los programas, los planes que van a regir para los próximos años. Por lo tanto, frente a esa ausencia del Plan Nacional de Desarrollo, que entiendo lo enviaron ayer en la noche, nuestra única herramienta para determinar o para percibir por dónde va el gobierno es la Proforma 2021 y la Proforma cuatrianual. En base a eso hemos hecho un análisis técnico, lo repito. Encontramos varias discrepancias, como por ejemplo, de que los valores que el SRI manifiesta recaudará por tributos en el 2021 difieren por mucho con los que el Ministerio de Economía y Finanzas presenta en la Proforma 2021. También quiero hacer una reflexión respecto a otro valor, el referente a los subsidios de los combustibles, en donde en la Proforma se manifiesta que serán 1.900 millones de dólares. De esto ya se ha hablado bastante, pero yo quiero hacer este análisis técnico para que no queden dudas. Hemos revisado los gastos que realizó el gobierno desde mayo del 2020 a junio del 2021, es decir, en un año, y en el Banco Central, como fuente del Banco Central, el gobierno gastó 691 millones en subsidios. Si son 691 millones o 700 millones, ¿por qué presupuestamos 1.900? Uno de los asambleístas en la anterior reunión manifestó que era porque los precios internacionales estaban bajos y porque como estábamos en pandemia no consumimos gasolina. Eso me hizo reflexionar y revisamos los datos del 2019. En el 2019, sin precios bajos y sin pandemia, el gobierno gastó 1.428 millones antes de que suban los precios. Hoy los ecuatorianos pagamos precios internacionales y el subsidio ya no existe en la mayoría de los rubros. Únicamente hay subsidio para el gas doméstico, algo en diésel y algo en gasolina extra. Por lo tanto, hay una sobrevaloración que el gobierno debería revisarla. También quiero hacer algunas reflexiones sobre los derechos especiales de giro. El Fondo Monetario Internacional a varios países entregó recursos o derechos especiales de giro que se transforman en recursos para que ingresen a la economía y reactiven la economía, para que la gente tenga dinero en sus manos y pueda consumir a las empresas. Hablamos de inversión, pero si las empresas invierten y no hay quien les compre, no hay reactivación económica. Esos 950 millones el gobierno los ha enviado a las reservas internacionales y no cumplió con la recomendación del Fondo Monetario Internacional que manifiesta deben ingresar a la economía. Son observaciones para determinar cuáles son las prioridades que el Estado ha dado. Otra reflexión, hay 946 millones de dólares en laudos y sentencias. 871 para Perenco. La pregunta es, ¿por qué priorizamos esos pagos cuando podemos negociar un financiamiento y alargar estos pagos para no afectar a determinados sectores? Cuando decimos que no hay dinero, ahí está el dinero. Podemos hacer una reestructuración de la distribución. Si bien es cierto, no podemos cambiar los montos globales, pero podemos redistribuir el dinero al interior del presupuesto. Otra reflexión, queridos asambleístas, pueblo ecuatoriano. Obra pública, 480 millones. Hay una reducción en obra pública. Sabemos los economistas que la obra pública genera dinámica en la economía, que genera empleo, que genera reactivación económica. Miren, un ejemplo que no es el mejor. En Estados Unidos, el presidente John Biden, allá hay un sistema bicameral.
¿Y qué hicieron ellos? Las dos cámaras junto con el presidente llegaron a un acuerdo para que se incremente el gasto público, para que se incremente la obra pública, porque eso dinamiza la economía. Sin embargo, en nuestro país vemos una reducción importante de este rubro. Es decir, las obras no van a llegar a donde los ecuatorianos necesitan los puentes, las carreteras, la infraestructura, la obra pública. En salud, hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno en este tema y que se ha logrado a través de un proceso logístico y garantizando los recursos para las vacunas, que este programa sea exitoso. Y eso hay que reconocerlo porque nos permite reactivar también la economía. Pero aquí una pequeña reflexión. Una vez que vayamos saliendo de esta pandemia, hay que invertir en lo que dejamos de invertir por la pandemia. Les quiero dar un ejemplo. Solo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Carlos Andrade Marín, hay 6.442 cirugías pendientes. Nos toca ya empezar a regresar a ver a toda esa desatención que por temas de la pandemia no han sido atendidos. Insisto, estos no son problemas del gobierno actual, son problemas que ha heredado, pero que hay que empezar a solucionarlos. La educación superior, quiero hacer otra reflexión, no quiero ser repetitivo, por eso hago estas reflexiones. Nos presentan un proyecto de ley en donde se quiere fortalecer a las universidades públicas, en donde se quiere ampliar la oferta de carreras para que los chicos puedan estudiar, pero por otro lado, reducen el presupuesto de las universidades públicas. ¿Cómo pueden ampliar la oferta si les reducimos el presupuesto? No hay coherencia entre esta decisión de reducir el presupuesto de la universidad pública. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de esto? Las universidades privadas, contra quién no tengo nada, pero sin embargo son quienes han crecido a un ritmo acelerado en los últimos años de aproximadamente el 9%. Hoy día el crédito educativo para universidad se ha incrementado porque familias pobres que no tienen acceso a la universidad pública se han tenido que endeudar para que sus padres paguen la universidad privada. Esos son los temas que tenemos que ver aquí. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otra reflexión. Todos nos hemos beneficiado de esta institución, nuestros padres, hermanos, tíos, nosotros mismos, porque es un aporte importante para la sociedad el rol que juega el Instituto Ecuatoriano. Sin embargo, los aportes del Estado para el 40% de las pensiones, para la salud de los sectores vulnerables, para el seguro social campesino y otros rubros que el Estado debe cubrir cada año, ascienden aproximadamente a 2.500 millones de dólares. Sin embargo, este año se le va a asignar 1.402 millones de dólares. Es decir, lo que se le va a dar ni siquiera alcanza para cubrir las obligaciones que el Estado tiene en un año. Y la deuda con el seguro, por lo tanto, se incrementa y ya va superando los 16.000 millones de dólares. Estas reflexiones son importantes, queridos compañeros, querido pueblo ecuatoriano. El incentivo jubilar, 15.540 profesores que han acabado su ciclo laboral y que están jubilados no han recibido el incentivo, este incentivo jubilar, y que muchos de ellos han fallecido y que muchos de ellos necesitan los recursos para atender su salud. Y esta deuda se ha acumulado y llega a los 755 millones. Insisto, no le responsabilizo a este gobierno de los males que hemos arrastrado durante estos años, pero sí es momento de regresar a ver estos sectores y atenderles en estas necesidades. Siguiente reflexión, los gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas son aquellas que están más cercanos al pueblo ecuatoriano, son los que llegan con obras a donde el gobierno central no llega. Y hoy día, de manera constante, de manera permanente, se les ha reducido sus asignaciones y por lo tanto son menos obras para el pueblo. Estas instituciones que son más cercanas todavía tienen necesidad de recursos que el gobierno no les ha entregado, como dineros que están pendientes por la asignación de recursos, por la devolución del IVA que todavía está pendiente de algunos meses y algunos años. Esas son reflexiones que quiero hacer ante ustedes, colegas asambleístas. El déficit es de 4.868 millones de dólares. Y aquí hemos dado, porque dicen, ¿dónde está la plata? Aquí hemos dado. Están esas imprecisiones en el SRI. Está el tema del mal cálculo en el subsidio de los combustibles. Están en las prioridades para pagar los laudos y los arbitrajes. Está el dinero en los derechos especiales de giro que el mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho que es para reactivar la economía. Nos preocupa porque esta proforma presupuestaria 2021, si bien es cierto,
no le da mucho espacio al gobierno para hacer una ejecución efectiva, eficiente en estos últimos 4 meses, pero sí nos preocupa la cuatrianual, porque ahí se mantienen comportamientos similares a los del 2021. Quiero hacer una última reflexión, colegas asambleístas. En la proforma cuatrianual, que la tengo aquí en mis manos, del 2021 al 2025 se pretende reducir significativamente el déficit. Pero ¿saben a través de qué? Del incremento de ingresos tributarios. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a incrementar los ingresos tributarios? ¿Vamos a ampliar la base de contribuyentes? Es decir, ¿vamos a cobrarles más a los que menos tienen y que tienen necesidades no satisfechas y sin embargo hoy van a tener que pagar? ¿Y vamos a reducir las cargas tributarias a los que más tienen? Mi pregunta es, por ejemplo, ¿por qué se eliminó el impuesto a las herencias, que afecta apenas al 2.5% de los ciudadanos ecuatorianos? ¿Qué sentido tiene eliminar? ¿Y por qué queremos ampliar la base tributaria para cobrar a los que menos tienen? Yo dejo estas reflexiones, asambleístas, colegas, porque la pregunta es, ¿quién va a pagar esta crisis? ¿A quién le estamos reduciendo las asignaciones? ¿A qué sectores estamos perjudicando? ¿Y a quién queremos cobrarles más impuestos? Insisto, esto no se trata de un bloqueo al gobierno. En la comisión en la que estamos 9 asambleístas, hemos trabajado de la mano con muchas instituciones del gobierno y lo seguiremos haciendo porque queremos aportar. Hemos contribuido al Plan Nacional. Hemos contribuido al Plan Nacional de Desarrollo y hemos hecho aportes en temas de seguridad y desarrollo fronterizo, porque queremos apoyar al gobierno, pero también estamos obligados a defender los derechos de los sectores que más apoyo necesitan. Por lo tanto, no se trata de un bloqueo, se trata de un análisis técnico para que el gobierno tenga el espacio para reflexionar y corregir. Siempre velaremos por los intereses del pueblo. Por eso me quiero permitir recomendarle al gobierno que hagan los ajustes necesarios. Primero, que sincere las recaudaciones tributarias, que no sobreestimen los subsidios de los combustibles, que refinancie los laudos y las sentencias, que invierta en obra pública, que invierta en educación superior, que invierta en seguridad social, que invierta en el incentivo jubilar, que se asignen más recursos a los gobiernos autónomos y descentralizados. De eso se trata. No podemos cargar el costo de esta crisis al pueblo ecuatoriano. Hago esta reflexión para que el Ejecutivo... Hay una interferencia, señora presidenta. De todas maneras, estoy llegando al final de mi intervención y dejo estos espacios de reflexión. No queremos hacer una oposición ciega, queremos aportar con estas reflexiones para que el Ejecutivo pueda corregir y le pedimos que no deje de escuchar al pueblo, que ese encuentro efectivamente se genere. Los espacios de diálogo siempre estarán abiertas. Si gana o si hace bien las cosas el gobierno, nos va bien a todos los ecuatorianos, pero si no las hace de manera adecuada, todos pagaremos las consecuencias. Muchas gracias, señora presidenta. La intervención del asambleísta Narváez.